vinculación del CEPROCOR. El CEPROCOR es el Centro de Excelencia en Productos y Procesos. Es un laboratorio que comenzó con un desarrollo en un acuerdo con una pyme farmacéutica. Lo interesante, debe ser todo recontrainteresante de nuestra ignorancia o de mi ignorancia, lo que me llamó mucho la atención es que por primera vez escuché ibuprofeno. Viste que ahora siempre se escuchaba paracetamol, ibuprofeno no, paracetamol, ibuprofeno no. ¿Cómo le va, doctor? Antonio Laje saluda, buen día. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Sí, Antonio, un gusto. Bien. ¿Me cuenta de qué se trata esta investigación? ¿Qué resultados están obteniendo y hacia dónde se apunta con este tratamiento? Bueno, en primer lugar, se trata de un proyecto que no surge específicamente ahora, ya se viene trabajando hace mucho tiempo, concretamente desde el año 2014. Esta investigación que surge, como bien presentó, en nuestro centro tecnológico de la provincia de Córdoba, a cargo, en el laboratorio que está a cargo del doctor Dante Beltramo, un investigador del CONICET y del CEPROCOR, se inicia este desarrollo orientado inicialmente a la fibrosis quística, que es una enfermedad crónica que afecta a los pulmones. Con esos primeros resultados, el desarrollo se transfiere a una empresa local para poder avanzar en el desarrollo del producto, que obviamente conlleva mucho tiempo, dinero. Pero siempre sobre algo que ataque la fibrosis quística. Efectivamente, Siempre, el objetivo inicial fue ese. Sin embargo, ya en el año 2018 se obtiene la formulación que es en base a ibuprofeno, pero es una modificación de la molécula que permite ser solubilizada en agua y en ese caso poder ser nebulizada. El tratamiento a través de la nebulización permite vía respiratoria llegar directamente a pulmón y es un tratamiento que se estaba, como le decía, orientando a esa enfermedad. Bien. El pasado tuvimos tuvieron la oportunidad los investigadores con el grupo de médicos de aplicar este tratamiento bajo un protocolo de uso compasivo. Esto significa que es para pocos pacientes, a otras enfermedades como la fibrosis idiopática, que tiene otro fundamento, pero también aplicada a cuestiones pulmonares, y EPOC, que es bastante más conocida. Y siempre, a ver, de vuelta siempre aclarando la ignorancia de esto, por eso le pido que el lenguaje sea más bien un lenguaje llano. El éxito de esto, la novedad de esto es que por primera vez determinadas sustancias, antibióticos o no sé cuál es la definición, porque no es un antibiótico, el ibuprofeno, se puede nebulizar, o sea que llega directamente a las vías respiratorias. Efectivamente, el grupo de investigadores logró modificar esa molécula, esa es la innovación. De hecho, se presentó una patente para ello conjuntamente con la empresa, y esa modificación que se logra una nueva molécula, el ibuprofenato de sodio, permite ser solubilizada en agua y nebulizada. A partir de allí, como les comentaba, estos tratamientos a pacientes con EPOC y fibrosis idiopática, el año pasado, concretamente 5 pacientes, tuvieron resultados muy exitosos. Y bueno, este año, con la aparición del COVID, el equipo... No, continúe, tengo una pregunta, no me la quiero olvidar, pero continúe. Bien, el equipo de investigación orientó los estudios, ya desde que empezó la pandemia, para la aplicación en estos casos. Por lo tanto, es importante resaltar que en este caso los tratamientos que se están aplicando en Córdoba, efectivamente se han aplicado a 9 pacientes. Se está haciendo, en primer lugar, es un estudio muy preliminar, por eso es importante resaltar esta información, que se está haciendo bajo un protocolo compasivo ampliado, que eso fue posible a partir de una resolución específica de nuestro Ministerio de Salud. Sí, permítame interrumpirla. El ibuprofeno, que es un analgésico, ¿cuál es la definición? ¿Es un antiinflamatorio, analgésico? ¿Qué es? El ibuprofeno como molécula tiene propiedades antiinflamatorias y antibacteriales,
y actualmente nuestro equipo de investigación está realizando estudios para comprobar su eficacia como antiviral, es decir, como viricida. Correcto. Y los resultados todavía no han sido publicados. Y es de sodio, pues se diluye en una solución salina para poder nebulizarse. Efectivamente, sí. Bien. Le comento que yo no soy técnica específica en el tema, así que también no quiero meterme en ese tema tan particular, pero bueno, voy aclarando todo lo que sea posible. Pero actuaría como antiinflamatorio, porque lo que sí escuchamos mucho, que en el tema del COVID-19 como antiinflamatorio utilizan mucho el corticoide. Sí, eso no les sabría decir, pero sí en este caso las propiedades antiinflamatorias y bactericidas del ibuprofeno, al ser positivas en tratamientos para enfermedades pulmonares, sería aplicable, y esto es lo que se quiere demostrar en este caso en particular, además que a través de los estudios que se han iniciado para comprobar su acción viricida, que ya lo están comprobando, y como les decía, son resultados que aún no está publicado por nuestro equipo de investigación, pero se sumaría, insisto, como una potencial línea de tratamiento de rescate, esto es importante, y que es importante aplicarla en pacientes, y para lo cual, bueno, nosotros hicimos un esfuerzo muy grande junto a nuestro Ministerio de Salud. Hoy se está probando en pacientes positivos. Sí, se ha probado efectivamente hasta hoy en 9 pacientes, 4 se hicieron ambulatorios y 5 en instituciones médicas. Se han hecho en distintas edades, son muy poquitos casos, por lo tanto queremos insistir con la prudencia en este tema, que son muy pocos casos. No, pero aparte no es el ibuprofeno de la farmacia, esto también hay que aclararlo, no, nada que ver. Eso también es importante, ¿no? Esto es una nueva molécula en base a ibuprofeno, por lo tanto es importante también dejar claro que no es que hay que salir a comprar ibuprofeno, ¿sí? Esto es un nuevo medicamento. Ni se pongan a pisar una pastilla y pongan en el nebulizador con solución, no tiene nada que ver, ¿eh? No, eso es muy claro de dejarlo, es muy importante dejarlo en claro. Se trata de un nuevo medicamento, de allí que no está disponible para la venta todavía, y es necesario avanzar en el estudio con un número de pacientes que sea relevante, para lo cual, insisto, es importante la posibilidad que nos ha dado en este caso el Ministerio de Salud de Córdoba para poder probarlo. Doctora, muchas gracias, muy atenta. Qué fantástico enterarnos todas las... Claro, esta investigación viene de antes y lamentablemente, a casa de error nuestro, si no es por esta situación, uno no se entera de la enorme cantidad de investigadores, desarrolladores que están trabajando en la Argentina. Así que, bienvenido. Muchas gracias. Como les decía, vamos a dialogar ahora con el doctor Alexis Doreski. Lo vamos a hacer vía digital y nos va a explicar un experimento que está avanzando mucho en el campo del sistema médico cordobés, que es una utilización del ibuprofeno, que el común de los mortales lo tenemos como un mero antiinflamatorio, en el tratamiento del virus COVID-19, es decir, del coronavirus. Doctor Doreski, muy buenas noches y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Buenas noches, no, por favor, gracias a ustedes. ¿Por qué no nos cuenta qué es el ibuprofeno inhalatorio? ¿Cómo llegamos de ibuprofeno a coronavirus? Bueno, es un camino largo que ha recorrido el doctor Beltramo con su equipo en CEPROCOR, con investigadores del CONICET, como el doctor también lo es. Han recorrido un camino de casi 7 años, en donde han desarrollado una nanoestructura de ibuprofeno. Esto, para simplificarlo, es reducir muchísimas veces el tamaño de la molécula, y han logrado vehiculizarlo solubilizando en agua esta nanomolécula para permitir su nebulización, con intención inicial de tratar unas bacterias que anidan en el pulmón frecuentemente en pacientes con fibrosis quística. Unos años más tarde, el doctor Beltramo se pone en contacto con nosotros en Fundación Respirar, sabiendo que nosotros somos un centro
que atiende muchos pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y con fibrosis quística, y nos plantea la posibilidad de utilizarlo como antiinflamatorio y como bactericida, que era una hipótesis del doctor Beltramo, en estas patologías que son patologías crónicas con, por supuesto, un riesgo importante de vida. Nosotros en la Fundación Respirar confiamos absolutamente en el proyecto, leímos publicaciones internacionales del doctor Beltramo y hicimos uso compasivo en un número reducido de pacientes en estas dos patologías. Cuando fue el inicio de esta pandemia, nos pusimos de vuelta en contacto con el doctor. Perdón, doctor, Sí. ¿a qué le llama uso compasivo? El uso compasivo es la capacidad que tenemos los médicos de utilizar un tratamiento aún no probado, aún siendo experimental y aún sin estudios clínicos realizados, en la práctica asistencial con el objetivo de aliviar el sufrimiento, el dolor o prevenir la muerte de un paciente que estemos tratando nosotros. Esto está amparado por la Declaración de Helsinki, que es una declaración que explica los principios éticos de la investigación en seres humanos, que está desde el año 64 y que ha tenido actualizaciones sucesivas. Muy bien, entonces La última fue... comenzaron a pensar que esta estrategia, digamos, que se utilizaba para la fibrosis quística y enfermedades de Sí. esa gravedad, podría ser eficiente para el tratamiento del coronavirus. Correcto, empezamos con esa ¿Cuándo hipótesis. empezó esto? Este paso. Empezamos a conversar con el doctor Beltramo en febrero y a principios de marzo, cuando ya se veía que la pandemia estaba creciendo a nivel mundial, tratamos de empezar a avanzar con este gran proyecto de utilizarlo como un paliativo, como un tratamiento posible para tratar justamente esta enfermedad producida por el SARS-CoV-2. ¿Y qué resultados tuvieron? Iniciamos con muchísimas dificultades porque, si vos recordás, esto fue el 14 de marzo, con una declaración de un ministro de Salud, el planeta dejó de utilizar ibuprofeno en esta patología y empezó a usar paracetamol, sin ninguna evidencia científica, sin ninguna explicación lógica y hasta con una recomendación de la OMS que luego retiraron, como han retirado muchas otras recomendaciones. Y en ese momento, yo hablando con colegas, me decían, no se puede usar ibuprofeno en COVID, realmente estás loco si pensás que voy a dar ibuprofeno en COVID. La realidad es que yo empecé a darlo muy tempranamente, a recetarlo en su forma tradicional, en su forma oral, y también en uso compasivo de pacientes complicados por la enfermedad COVID-19. Y los resultados inicialmente eran muy buenos, pero yo me dedico a investigación clínica farmacológica, con lo cual uno tiene en cierta forma el ojo entrenado y pone una expectativa y sabe que no tiene que agarrarse de resultados positivos preliminarmente. Cuando esto empezó a reproducirse en 10, en 20, en 30, en más pacientes, como pioneros en la provincia de Córdoba, luego en una clínica y luego otras clínicas en Buenos Aires y luego en Jujuy, llega un momento en donde uno empieza a pensar, acá hay una posibilidad muy grande de que tengamos un tratamiento que previene la progresión a respirador y previene el agravamiento de los pacientes con la patología. ¿Esto Y como en qué todos otros sabemos, lugares del mundo se está experimentando? somos el único lugar del mundo que está utilizando esta forma de ibuprofeno y de manera nebulizable. Cuando nosotros arrancamos, que quizás éramos, al menos hablo por mí, era quizás tildado de loco por algunos colegas, cuando nosotros arrancamos no había
no estaba ni siquiera el estudio de Londres, del King College, que se llama Liberate, está publicado en clinicaltrials.gov, igual que el programa de uso compasivo que estamos llevando adelante nosotros, que se llama Córdoba Trail, trail como camino y no como trial, como estudio clínico, porque no lo es. En ese momento vimos que el King College de Londres tenía una hipótesis similar, utilizando una forma de ibuprofeno lipídico por vía oral, pensando en los desastres que genera esta enfermedad desde la parte inflamatoria. Y dijimos, bueno, no estamos solos en el mundo, en Londres están probando ibuprofeno lipídico oral, nosotros estamos con la hipótesis y generando muy buenos resultados con el ibuprofeno en su forma nanomolecular nebulizable, vehiculizado a través de agua, y empezamos a pensar que cuando los pacientes sucesivamente mejoraban, que teníamos algo con enormes posibilidades de poder utilizarse a nivel masivo y frenar... A ver si entiendo bien. Ustedes están demostrando que no solamente desinflama, sino que además combate el virus, ¿o no llegan hasta ahí? No, no llegamos hasta ahí, no estamos demostrando en pacientes su efecto viricida. Sin embargo, tengo algo para contarte. Observamos nosotros que en muchos pacientes se negativiza la PCR al 5º día de la administración de la nebulización con esta molécula. ¿Qué es negativizar la PCR? Negativizar la PCR significa que en vía aérea superior, cuando uno hace el hisopado y lo analiza amplificando el ARN del virus, o amplificando el virus, para decirlo sencillamente, en un laboratorio bioquímico, no se encuentra más virus a partir de entre el 5º y el 7º día, dependiendo de los pacientes. Empieza a dar los test negativos. Eso es correcto. ¿Cómo? Pero ¿qué condiciones tiene que cumplir? Sería muy aventurado decirte que estamos demostrando algo con eso. Está claro, pero está claro. Ahora, ¿qué? En Buenos Aires, en más de 80 pacientes, el 100% de estos pacientes de moderados a severos, entiéndase severo como un paciente con bajos niveles de oxígeno en sangre, que necesita oxigenoterapia o que tiene altísimas chances de progresar a un respirador. En este grupo de pacientes, el 100% están dados de alta entre el día 5 y el día 7. 80 pacientes, 100% en pacientes graves. Sí, de moderados a severos, de moderados a graves. Del 5º al 7º día de tratamiento. Están dados de alta. En las últimas semanas hemos empezado a utilizarlo en pacientes críticos, en pacientes ventilados. Y los casos son pocos todavía, los resultados son muy alentadores. Creo que por el efecto antiinflamatorio, es mi hipótesis, pero los resultados son muy alentadores porque hemos logrado sacar del respirador, y no estoy diciendo que sea exclusivamente por este tratamiento, hemos logrado sacar del respirador en muy pocos días a varios pacientes en clínicas y sanatorios muy conocidos de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. Una pregunta. ¿Para que esto se pueda masificar se requiere de algún tipo de autorización del Estado o cualquier médico puede recurrir a esta estrategia? Mira, en realidad cualquier médico puede utilizar el medicamento bajo uso compasivo, pero porque está amparado por la Declaración de Helsinki, pero como el uso compasivo generalmente uno lo piensa, porque no está escrito, lo piensa como algo en un número reducido de pacientes, sin embargo no está escrito en ningún lado eso, el apoyo que podría tener, que debería, pienso tener, un proyecto como este, es el apoyo del Estado Nacional y de las provincias. No sé si, creo que es de público conocimiento que la provincia de Córdoba, poniéndose a la vanguardia del resto del país, el día 2 de abril ha legislado un uso compasivo ampliado, y la provincia de Jujuy, hace pocos días, el 14 de agosto, ha seguido la misma estrategia
y ha legislado un uso compasivo ampliado. ¿Qué significa esto? Legislar sobre lo legislado, sí, pero también significa darle un respaldo, una institucionalidad a los médicos para que digan, yo no sé si arriesgarme con mi matrícula porque esto quizás no funciona y me pongo en riesgo y me hacen juicio. ¿Qué papel juega el Estado Nacional en esto? El Estado Nacional juega un rol fundamental, porque todos vimos en mayo cómo la FDA le dio una aprobación de emergencia al Remdesivir con muy poca evidencia, quizás menos evidencia de la que tenemos nosotros en uso compasivo, y le dieron una autorización de emergencia que dice, el medicamento no está aprobado, hay que cumplir todas las etapas de los estudios clínicos, las fases de investigación, que están tan de moda hoy en día y con las que trabajo hace muchos años, y de esa manera la FDA propuso esta aprobación de emergencia y el gobierno de Estados Unidos escribió que está donando el Remdesivir a todos los hospitales de las ciudades más afectadas. Si fuera por analogía, aquí lo tendría que hacer la ANMAT, digamos, que está el doctor Limeres, digamos, que es el director de la ANMAT. Yo creo que no sería la ANMAT. ¿Cuál es la agencia del Estado? Yo creo que son los ministerios de salud provinciales de Ciudad de Buenos Aires y sobre todo el Ministerio de Salud Nacional. Mira, si me preguntás a mí, yo te puedo decir que los ministerios de salud tienen dos funciones claras y muy importantes. Y perdóname si me equivoco. La primera es gestionar en salud. La segunda función de los ministerios de salud es escucharnos a los médicos y escucharnos a los que somos personal de salud. Con lo cual, remarco la importancia de que los ministerios de salud de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia y del resto de las provincias se pongan en contacto con nosotros para que por favor le expliquemos los resultados que estamos teniendo y evalúen la posibilidad de ponerse a la vanguardia como se puso Córdoba, como se puso Jujuy, ahora en agosto. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Sí. Creo que fue todo muy claro. Y vamos a ver si se produce ese movimiento de escucha que usted está reclamando. No, por favor. Muchísimas gracias y mucha suerte con el trabajo.